Buenos días, buenos días. Good morning. En este día tenemos la parte número 5 de Mentalidad de Reino y tenemos un tema muy interesante, muy importante, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Aleluya. Entonces, un segundito, creo que necesito la luz, así que me excusan. Bueno, estos son los bloopers que pasan cuando estamos en vivo, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? ¿Quién se verá afectado? Y lo más importante, ¿está usted listo para la segunda venida de Cristo, para irse con Él? ¿Qué tiene que hacer para estar preparado? Quiero compartir varios versículos de la palabra del Señor para hablar de este tema de la segunda venida de Cristo. Es un tema que está inquietando al pueblo de Dios en este tiempo. Muchos están teniendo sueños con la venida de Cristo. Estamos siendo inquietados. Quizás por el asunto del virus, que como se salió de control y cómo ha venido sobre la faz del mundo entero, que nos da a entender que nosotros no tenemos el control que pensamos que tenemos muchas veces. Entonces, hoy vamos a considerar acerca del tema de la segunda venida de Cristo. Y más importante que todos los detalles, considere si está usted listo para la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses es el primer versículo, capítulo 4, versículo 13. Dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Pregunta. Así que también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Entonces el versículo 17 dice: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Este versículo está hablando bien claro acerca de lo que va a ocurrir en el último tiempo. Bien importante. En Mateo 24, versículo 14 dice: y este evangelio o estas buenas noticias se predicarán en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y yo quisiera hacerle una advertencia. En el Marcos 13, 21 dice, mire la advertencia que nos hace. Dice: entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, dice, no le crean. Va a haber muchos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos. No le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar. Mire, harán milagros, harán señales para engañar, si de ser posible, aún a los elegidos, que creo que los elegidos no pueden ser engañados, pero tenemos que mantener nuestra mente abierta, clara, y nuestros ojos abiertos. Así que tengan cuidado, dice, los he prevenido de todo, pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestiales serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos hasta los confines de la tierra, hasta los confines del cielo. ¡Wow! ¡Qué palabra poderosa! Estos versículos, 3 versículos que he leído en este día.
Cuando miramos al mundo natural alrededor de nosotros, el mundo político, el mundo cívico, el mundo natural, a veces nos preguntamos, ¿será cierto eso que dicen de la venida de Cristo? No parece natural. Cuando miramos las noticias, cuando miramos el trabajo, cuando miramos todas las cosas, decimos, esto no parece normal que un día Cristo venga. Fíjense que tampoco parecía normal que un día vendría una pandemia que cerraría todas las iglesias y todos los lugares de adoración y todos los negocios y todos los clubs y todos los bares y todo sería cerrado por 2-3 meses. No parecía normal, pero de repente algo sobrenatural ocurrió, que algo invisible cerró totalmente la economía y las iglesias y todo lo del mundo. La venida de Cristo es algo real, es algo que está en las Escrituras muchas veces. Precisamente en el Antiguo Testamento había más de 100 profecías que estaban hablando acerca de la venida del Mesías. En el Nuevo Testamento tenemos aún más todavía versículos, textos que hablan de la venida de Cristo. Es una de las promesas, es una de las cosas claras que Él dijo, ¿verdad? Entonces, la promesa más antigua que encontramos en la Biblia ocurrió unos 6,000 años atrás. Si es que podemos decir que que Génesis comenzó en el 6,000 años atrás, ¿verdad? Los científicos no están de acuerdo que ocurrió 6,000 años atrás. Pero 6,000 años atrás, en Génesis 3:15, comenzó la promesa donde dice que en una batalla él sería herido en los pies y el enemigo sería herido en la cabeza. Así que eso está en Génesis 3:15. Es la promesa más antigua que encontramos en la Biblia de la venida del Mesías. Y se cumplió unos 4,000 años después, cuando vino y vivió en Jerusalén en los días de los apóstoles, como ya ustedes saben. Entonces, ¿cómo vendría? En el Antiguo Testamento, la primera vez, ¿cómo vendría? Bueno, ellos lo esperaban con una forma diferente, pero Él vendría para ser sacrificado, según Isaías 53. Versículo 53 dice, herido fue por nuestros pecados, molido fue por nuestras transgresiones. Entonces, Él venía no simplemente para establecer lo que esperábamos que estableciera, sino venía la primera vez para morir y resucitar. Entonces, ¿para quiénes vendría? Bueno, Israel pensaba que venía para ellos. Pero la Biblia habla bien claro que venía para el mundo entero, era para toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, que a todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él venía para todos, pero Israel pensaba que venía solamente para ellos. Entonces, ¿cuál era la liberación que traía el Señor? Bueno, la liberación que traía el Señor no era la liberación de Israel debajo del yugo de Roma. Precisamente el Señor murió, resucitó, se fue y no libertó a Israel del yugo de los romanos, porque Él venía a libertar el mundo entero del yugo de Satanás, del yugo del pecado, de esa vida de esclavitud. Vivíamos en el reino de las tinieblas como esclavos y Él venía a libertar a los cautivos que estaban cautivos por el enemigo, y entonces Él venía a libertarnos para transferirnos al reino de luz. Entonces, ¿por qué Israel falló al blanco? Why did he miss the target? ¿Por qué falló al blanco? ¿Por qué no lo estaban esperando? Simplemente por su mentalidad, su forma de pensar. Y por eso es bien importante tener la mentalidad correcta cuando se trata de todo en la vida. Porque mire, lo que usted
piensa de sí mismo, eso es. Y de la forma que usted piensa, usted así actúa. Entonces, si usted cree una cosa negativa, siempre va a ser negativo para usted. Entonces, Israel no pudo entender que Jesús venía para el mundo entero, no solamente para Israel. Sí venía para Israel, pero venía para el mundo entero. Ellos pensaron que venía solamente para Israel y para libertarlos de un atropello político que había sobre sus vidas. Entonces, ¿por qué ellos no podían ver la segunda parte de la segunda faceta del Mesías que venía la primera vez? La faceta de donde él venía a ser sacrificado, donde él venía como cordero. Fíjense que cuando Juan el Bautista lo ve la primera vez, cuando lo ve, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Era una frase rara, extraña aún para Juan el Bautista, porque los judíos sabían lo que significaba ser un cordero. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces no era solamente para Israel, era también para el mundo entero. Pero ellos, aunque leían Isaías 53 y leían los otros pasajes donde hablaba del sacrificio, ellos no querían entender y lo habían excluido, esas partes de su forma de pensar de cómo vendría el Mesías. Ellos esperaban un libertador. La verdad es que ellos esperaban un libertador. Ellos esperaban uno que venía como Rambo, bravo, fuerte, a destruir a Roma y sacarle el pie del cuello a Israel, para que Israel fuera cabeza y no cola, sino que fuera libre y pudiera estar gobernando. La verdad de la historia de Israel es que en sus 2000 años de historia nunca estuvieron libres. Siempre fueron esclavos. Fueron atropellados por los de Babilonia, fueron atropellados por los caldeos, fueron atropellados por los de Siria. Ellos fueron atropellados por los romanos, por los griegos y por todos. Era un ciclo continuo de Israel. Estaba en una generación bien con Dios y luego estaba mal con Dios. Y le dije anteriormente en los mensajes anteriores que por la razón que Israel no podía servir a Dios era porque no tenían el Espíritu Santo. Pero la iglesia tiene el Espíritu Santo. Si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo. Usted no tiene excusa ni razón alguna para andar en pecado. Usted no tiene razón para estar tomando malas decisiones. Usted tiene la palabra de Dios que es clara y certera y tiene al Espíritu Santo en usted que le da convicción de lo que tiene que hacer, de las cosas que tiene que hacer y cómo tienes que hacerlo, para que no tenga que preguntarle a nadie. Dice: porque vendrán días donde esta palabra será grabada en nuestros corazones. Hoy nosotros vamos a poder actuar y vivir basado en la palabra que ya está grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que podemos tener la claridad porque tenemos al Espíritu Santo. Mire, sin el Espíritu Santo usted es simplemente un hombre o mujer carnal. Repito, sin el Espíritu Santo usted es un hombre o una mujer carnal que vive dominado por sus pasiones, que vive dominado por los instintos carnales. Pero en Cristo Jesús somos nueva criatura, somos diferentes. Se nos ha abierto la mente, se nos ha abierto el corazón. Así que ahora en Cristo Jesús nosotros somos diferentes. Entonces, ¿por qué ellos no vieron esa parte redentora? Porque ellos no creían que necesitaban un redentor del pecado. Ellos pensaron que necesitaban un libertador político, un libertador militar, no un libertador de la esclavitud del pecado. Ellos tenían la ley y tenían el templo donde ellos creían que moraba Dios. Por eso Jesús les dice muchas veces a aquellos que no creían, a los fariseos: si usted escudriña las Escrituras, porque ustedes creen que en ella hay vida eterna, escudriñela. Ellas son las que hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿por qué ellos lo matan y no lo aceptan?
porque no era el Mesías que ellos habían creado en sus mentes, en sus teologías. Entonces, hoy que estamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo, es bien importante tener la mentalidad clara para no enredarnos como otros se enredan concerniente a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ellos tenían que hacer para estar preparados para recibirlo? Bueno, ellos tenían que escudriñar las Escrituras, abrir sus mentes y sus corazones y abrazar a Jesús, recibirlo, embrace him, como se dice en inglés. Si usted escudriña las Escrituras, si usted abre su mente, si abre su corazón y abraza a Jesucristo, usted está listo para irse con el Señor. Entonces, ¿por qué Jesús se fue con la promesa? Entonces Jesús vino, ¿por qué se fue con la promesa de regresar? Si ya estaba presente, ¿por qué no terminó el trabajo? Y la verdad es que sí terminó su trabajo. Porque Jesús derrotó al diablo, que estaba profetizado en Génesis 3:15. Jesús establece el reino espiritual. Le dice a Herodes, mi reino no es de este mundo, mi reino no es geográfico, mi reino es diferente, es un reino que va por encima de todos los reinos, es un reino espiritual. Jesús redime o salva al hombre. Jesús envía el Espíritu Santo y Jesús restablece su voluntad en la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Entonces, mis amados hermanos, las 5 tareas principales por las cuales vino Jesús, Él las cumplió. Él cumplió todo. No fue que Él vino y se le puso difícil la cosa y entonces murió y resucitó y nos salvó y nos dejó huérfanos aquí en la tierra para nosotros pelear contra un gran diablo. Eso no fue así. No fue así. Él no nos dejó huérfanos. Él vino y cumplió con todas sus tareas, las tareas que el Padre le asignó, las tareas con las cuales Él vino, las asignaciones con las cuales le dieron, Él vino y las cumplió todas y cada una de ellas. Esto no es pura casualidad. Ustedes se acuerdan cuando Dios, en medio de las tinieblas de la humanidad, escoge a un hombre llamado Abraham y le dice que de él iba a ser una nación. Y pasaron los años, miles de años, y de los lomos de Abraham, de un hombre escogido por Dios, Dios crea un pueblo entero, una nación llamada Israel. Mire, Jesús vino, escogió 12 apóstoles. Y de entre esos 12 apóstoles, cuando Jesús murió y resucitó, salvó a los apóstoles, comenzó a salvar a la gente. Y nació la iglesia en la cruz del Calvario. Cuando la sangre fue derramada en la cruz del Calvario, se redimió un pueblo entero. Cuando Jesús resucitó, Él declaró victoria completa y total. Y todos aquellos que comenzaron a venir a los pies de Cristo, recibirlo como su Señor y Mesías, toda esa gente comenzaron como un pueblo pequeño. Hoy son millones y millones y billones de gente a través de la faz de la tierra. Desde aquel momento hasta hoy han habido números incontables de gente que ha creído en el Señor y que han entregado su vida al Señor y que han sido transformados y que han sido nuevas criaturas y que al final de sus días se han ido al cielo o se han ido a lugares espirituales y entonces ahora están esperando el momento final de la segunda venida de Cristo. Entonces, mis amados, era la costumbre hebrea que un hombre venía, comprometía a su novia y se iba otra vez a la casa de su padre. Se iba, dice, me voy a preparar morada. Él se fue, pero tengo noticias. Nosotros necesariamente no vamos a vivir en el cielo, en las nubes, en lugares astrales. Nosotros vamos a vivir en esta tierra purificada. Es una tierra que será purificada, es una tierra que será transformada, es aquello que comenzó Dios en el principio allá en el huerto donde no había maldición sobre la tierra, será una tierra sin maldición.
una naturaleza completamente sin maldición. Todo será diferente. Es un paraíso otra vez en una tierra purificada y será purificada por fuego. Entonces, Jesús fue y se fue a preparar un lugar. Pero cuando venga, Él vendrá a buscarnos a nosotros. Mateo 28, 19 dice: id por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todo el mundo. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Esto es algo claro y simple. Nosotros somos los que complicamos el evangelio. Él dejó su iglesia, la dejó equipada, la dejó preparada, derrotó a Satanás y lo dejó entre vivo y muerto. Está como aquel que está allá en la cárcel de New York, ¿cómo se llama? El Chapo. Preso. Sus demonios están haciendo todavía las obras. Pero Satanás no tiene parte ni suerte con su iglesia. Satanás no tiene autoridad sobre ti. Hay gente que le tiene miedo a los brujos, hay gente que le tiene miedo a las hechicerías y le tienen miedo a Satanás y andan asustados. Inclusive cuando duermen se ponen la Biblia en el Salmo 21 o 91, que sé yo qué salmo usan, y hacen un montón de cosas que son espiritismo. Mire, el diablo es un diablo derrotado, no tiene parte contra ti, no puede contra ti. Él fue herido, léalo otra vez en Génesis 3:15, y será herido en la cabeza. La herida en la cabeza es herida de muerte. La herida en el calcañar era herida de sacrificio, de sangre. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia en este tiempo está preparándose, esperando la venida del Señor, ¿verdad? Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz, cuando Jesús hizo esa obra. Pasamos de ser esclavos a hijos. Éramos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Él nos cambió de posición. Ahora somos hijos. Él nos dio un anillo en nuestro dedo, como habla del hijo pródigo, que significa posesión, es decir, tú eres mío, yo te he comprado. Te doy un anillo de compromiso. Tú eres posesión de Él. Pertenecemos a Él. Él nos dio un cetro de autoridad. Y con ese cetro de autoridad, Él nos ha dicho claramente que el mismo Satanás huye de nosotros. Dice: resistid al diablo. Oiga bien lo que dice la Biblia, para que no le tenga miedo a ese cuernudo. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Yo no sé por qué la gente hace de Satanás algo más grande de lo que es. Fue derrotado en la cruz del Calvario. La resurrección lo confirmó, lo reafirmó, que Jesús era y es el verdadero, y que Él es el todo. Todo lo que dijo era verdad. Todos los milagros que hizo eran real. Todo lo que dijo de Él era verdad y es verdad. Entonces, esta vez, ya hace 2000 años que nos prometió que regresaría. Oiga, 2000 años hace que Jesús dijo: yo me voy, pero regresaré. 2000 años. Hacía 4000 años o 6000 años hacía de que había sido prometido en el Génesis 3:15. Y hacía 4000 años ya desde Abraham, 2000 años, perdón, desde Abraham hasta Cristo. Y todo lo que se había prometido anteriormente, que aparentemente no estaba cumpliéndose, todo en un día se cumplió. Mire, de repente, de la noche a la mañana, las cosas cambiaron. Nació un niño en Belén de Judea. ¡Wow! Un niño que vino a trastornar al mundo tal y como era antes. Cuando llegaron aquellos del oriente preguntando en el templo, preguntando en Jerusalén, en la casa de Herodes, preguntando en el palacio: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella por allá por el oriente
y hemos venido a adorarle, él preguntó a los líderes de Israel dónde va a ser que iban a hacer. Y ellos le dijeron, ellos sabían dónde era. Era en Belén. Lo que me sorprende no es que supieran dónde estaba, dónde iban a ser, porque la Escritura decía dónde iban a ser y cómo iban a ser. Iban a ser de una virgen. Y algo imposible, porque el que una virgen quedara encinta en Israel era sentencia de muerte. En aquel tiempo una virgen no podía tener un hijo sin que la apedrearan. Eso era algo imposible. Mas sin embargo, María quedó encinta y dio a luz su hijo y fue protegida totalmente, sobrenaturalmente. Dios le habló a José, su marido, y le dijo, mira, eso que viene es una obra del Espíritu Santo. Yo sé que en este tiempo eso no se podría creer si le pasa a otra joven, eso lo sabemos. Pero en aquel tiempo María fue librada de una muerte segura, cuando ella simplemente dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como Dios dispone. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud de una mujer joven y simple, que diga con esa convicción, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como Dios ha dispuesto? La situación fue que nació el niño, y trastornó totalmente el mundo de aquel entonces. Totalmente. Herodes ya no fue el mismo. Jerusalén ya no fue la misma. Precisamente después de 70 años, después de 40 años de Jesús morir y resucitar, Jerusalén dejó de existir. El templo no quedó piedra sobre piedra que no fue derribada como él lo profetizó. Entonces todo el mundo fue trastornado en aquel día por el nacimiento del Señor. Una palabra que el Señor había dado se cumplió cuando el tiempo de Dios se cumplió. Dios hace como Él quiere. ¿Cuántos sabían que Dios hace como Él quiere? Dios hace como Él quiere. Él es dueño del cielo y de la tierra. Él es soberano. Nosotros podemos hacer lo que querramos hacer. Los políticos hacen como quieren, pero Dios sigue siendo el dueño del cielo y de la tierra. Él es el soberano. Entonces, mis amados, Él prometió 2000 años atrás que vendría otra vez. Y Él es fiel para cumplir esa palabra. Ahora, mi temor, y este es mi temor, de todo lo que he dicho, que Él cumplió su promesa que había sido dada en la antigüedad, en el tiempo de Jerusalén. Que Él prometió que se iba, pero regresaría. Pero mi temor es que la iglesia no esté preparada. Ese es mi temor, y a eso es que quiero hablarte. Y espero que abras tu corazón para recibir esto que te quiero decir. Mi temor es que mucha gente conoce todos los detalles de la segunda venida de Cristo. La gente conoce de la gran tribulación, la gente conoce de cosas de la bestia, del falso profeta, del anticristo. La gente conoce esas cosas. La gente conoce del milenio. Pero yo te pregunto, mi temor es que así como Israel, que no estaba preparado, y no estaba preparado por su forma de pensar, mi temor es que usted y yo no estemos preparados, que no estemos listos, que nosotros estemos ocupados en otras cosas, que nosotros estemos viviendo una vida contaminada con el pecado intencionalmente, porque simplemente hemos creído que estos son cuentos y que esto no va a suceder. Mi temor es que la iglesia no esté preparada. La iglesia en estos últimos años ha vivido en una forma muy triste. La iglesia ha vivido diciendo, yo soy rica, yo lo tengo todo, yo no necesito nada más. Dios te dice, eres pobre, eres miserable, eres algo que necesitas acercarte a Dios. Mire, la iglesia de los últimos tiempos que me ha tocado a mí vivir y a usted, es una iglesia que se ha preocupado de las cosas
insignificantes, cosas que no son significantes. Fíjese que cuando la gente busca en las iglesias, lo que buscan es entretenimiento. ¡Wow! Entretenimiento. La gente quiere ser entretenido. La gente quiere una palabra que los conmueva y que ellos se puedan olvidar al momento que se termina la enseñanza. La iglesia anda buscando entretenimiento, la iglesia anda buscando buenos programas, la iglesia anda buscando las megas iglesias. Y los pastores, en ignorancia, también a veces somos parte del circus. Somos parte del show. Somos parte del show. Somos parte de lo que la gente está pidiendo que se haga, cuando que verdaderamente lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y convertirnos de nuestra mente y regresarnos a Dios y entregar nuestra vida al Señor para poder verdaderamente estar viviendo una vida para Él. Mi temor es que la iglesia no esté preparada. De nada nos vale saber todos los detalles del futuro. De nada nos vale saber los detalles del viaje si no estamos listos. Si su padre vive en Francia y paga tu pasaje y te dice que todo está listo ya para tu regreso, pero usted no está listo, se te va el tren, se te va el avión. ¿Por qué? Porque no estabas preparado, porque no estabas listo, porque no tenías el boleto en la mano. Y el boleto ya está listo. Mire la hora y el día ya está. Yo no lo sé. El que te diga que lo sabe, húyele. Pero la hora y el día ya está estampado. Jesús está listo para regresar otra vez. Aunque usted no esté ready, aunque usted no esté listo, Él está listo. Y cuando se llegue el momento, el minuto exacto, Él comenzará el proceso de regresar otra vez. Y yo creo que más que nunca la venida del Señor está a las puertas, más cerca que nunca antes nosotros que nos podamos imaginar. Entonces usted preguntará, ¿qué tengo que hacer? Haz lo que hizo Israel. Israel le dice Dios, escudriña las escrituras. Abra las escrituras, abra su mente y su corazón, acepta a Jesús como su Salvador y abrázalo, embrace him. Ahora tendrás el poder para limpiar tu vida de todo pecado. No es límpiate primero y ven a Él, es ven a Él primero y Él te ayudará a limpiarte. Hay gente que quiere traer una vida al Señor limpia y el Señor lo que te está diciendo, yo te recibo como eres, leproso, ven. Inválido, ven. Ciego, ven. Manco, ven. Él es el que te sana, Él es el que te da la fuerza, Él es el que te da el Espíritu Santo para que puedas arreglar tu vida y cambiar tu vida. La iglesia no está llamada a vivir en pecado. Hubo un tiempo que yo no creía eso, pero miren, la iglesia no está llamada a vivir en pecado. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted no está llamado a vivir en pecado. Apártese de quien tenga que apartarse. Apártese del pecado, huya del pecado. Usted no está llamado a contaminarse. Usted está llamado a vivir una vida esperando, santa, delante de la presencia del Señor. Mira lo que dice Tito 2:12. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que vivamos en este siglo con una mente clara. Vivir sobrio es vivir con una mente clara, con tus facultades listas, justa y piadosamente. No andes con la mente turbada, no andes con la mente turbia, no andes adicto a las drogas o adicto al alcohol o adicto a otras adicciones que nos mantienen la mente cautiva. Vivamos sobriamente, justa y piadosamente. Judas 14 dice, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán,
profetizó acerca de ellos. Miren, dijo Enoc, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Y Marcos capítulo 13, versículo 27, dice que él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos hasta los confines de la tierra, hasta los confines del cielo. Hay un dicho, y lo dije anteriormente, pero lo repito, hay un dicho que la gente dice, que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Eso no lo dijo Jesús. Eso lo dijo Indira Gandhi en la India. La verdad es que la Biblia dice desde Génesis, Apocalipsis, que Dios odia el pecado y que el pecador le apesta. Oiga bien eso. La Biblia dice que Dios odia el pecado y que el pecador le apesta. Así que si usted todavía anda envuelto, enredado y cubierto de pecados, asústese y regrésese corriendo a Dios, porque Dios es un Dios de misericordia y puede todavía restaurar su vida y hacer que brilles como los santos de Dios. Me preocupa la iglesia. Quiero terminar porque el tiempo se me ha terminado. Pero esto es hablar de la segunda venida de Cristo, es una serie que toma un año. Pero yo solamente quiero recordarte en este día que mi temor es que la iglesia no esté preparada, que la iglesia esté buscando entretenimiento, que la iglesia esté envuelta en chismes y en cosas que no tienen nada que ver, en mirando las cosas externas, que la iglesia esté envuelta en cosas que no son las cosas bíblicas, que la iglesia esté envuelta en todo lo que no tiene que estar envuelta y que simplemente no esté ready. ¿De qué te valen los ayunos? ¿De qué te vale la oración? ¿De qué te vale el sacrificio? Si es todo eso lo hacían los fariseos cuando vino Jesús. Pero eso sí lo debemos hacer. Eso sí lo debemos hacer. Debemos hacerlo con un corazón limpio, con una actitud limpia. Debemos hacer todas esas cosas porque simplemente queremos apartarnos para Dios. Pero me temo que la iglesia en este tiempo, esté todavía luchando con la contaminación. Dios te ha dado el Espíritu Santo, Dios te ha hecho hijo de Dios, Dios te ha sacado de las tinieblas a la luz, Dios te ha dado todo lo que necesitas para poder tener una vida victoriosa, para poder tener una vida ejemplar, para poder tener una familia bonita. Dios te ha dado esas herramientas, úsalas, son tuyas y espera continuamente la venida del Señor, pero no estés contaminado en pecado sabiéndolo y a sabienda. A esas cosas tienes que dejarlas. En las Escrituras encuentras las instrucciones. Dios te bendiga. Yo quisiera orar para terminar en este día. Espero que usted sea uno de los que esté listo y preparado, esperando la venida del Señor, esperando que el Señor venga otra vez, que suene la trompeta, que el trompetazo suene y que verdaderamente ocurra lo que dice Tesalonicense, que nosotros seremos transformados, que los que murieron en Cristo serán resucitados y que todos estaremos juntos otra vez. Padre, en el nombre de Jesús, mi temor en este día es que la mayor parte de la gente que se llaman cristianos todavía están envueltos en conflictos, en vidas dudosas, que todavía no han logrado tener esa convicción interna del Espíritu Santo, que tienen que apartarse de todo pecado. Porque ahora tenemos el poder, porque ahora tenemos uno que mora en nosotros. Se llama Espíritu Santo, que nos da la fuerza para poder levantar manos santas al cielo y vivir vidas para el Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, tu iglesia, Padre, nosotros los pastores quizás hemos fracasado como para preparar tu pueblo, Señor. Pero hoy tu palabra les dice claramente a mí primeramente y también a ellos que nos arrepintamos, que cambiamos nuestra mente, nuestra forma de pensar, que cambiamos nuestro corazón, que abracemos la escritura, la palabra. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que dejemos que esa palabra sea parte de nosotros, que no sea solamente palabra escrita en papel, que no sea solamente palabra escrita en piedra, sino que sea palabra escrita en mi corazón, en las tablas de nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite que alguien allá que está escuchando pueda entender que no tiene que limpiarse para venir a Cristo. Ven leproso como estás y Él te va a ayudar a limpiarte de la lepra. Ven, entrega tu vida como está y Él te va a ayudar. Si tu vida no vale nada, si tu vida te apesta, entrégasela al Señor. Él puede hacer cosas maravillosas con una vida que no vale nada. Él hace maravillas. Cuando Él entra a tu vida, te puede usar como un instrumento escogido para sonar esta campana del Evangelio a mucha gente que todavía no han oído el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, y todas aquella gente que todavía están jugando a las iglesias, Señor, permite que tengan un despertar, dentro de ellos, que puedan entender, que puedan tener una convicción que Dios mora en ellos si son hijos de Dios, que Dios mora en ellos y que Dios no se complace con el pecado, porque a Dios le molesta el pecado y le apesta a una persona que anda en pecado. Padre, en el nombre de Jesús, resucita a los muertos que están escuchando esta palabra con sus oídos carnales. Permita que la puedan entender, que se le pueda abrir su entendimiento y que puedan, Señor, pasar de muerte a vida. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra es enviada hasta los confines de la tierra. Señor, en el nombre de Jesús, me temo, Padre, que tu iglesia no esté lista, Señor. Ese es mi dolor, ese es mi temor, esa es mi angustia, Padre, que tu iglesia todavía esté jugando a las iglesias. Padre, como los niños juegan con las muñecas. Señor, en el nombre de Jesús, resucita esas vidas, abre esos oídos que puedan entender. Padre, abre esos corazones que puedan recibir esa palabra. Señor, en el nombre de Jesús, prepara a tu novia, Padre, prepara a tu novia. Prepara tu novia, Padre, prepara tu novia. Que tu novia pueda estar lista y preparada como una novia, lista, esperando al novio que viene de regreso. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por el Espíritu Santo y gracias por tu palabra que está escrita. En Jesus' name. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí su hermano Jesús, consolando a los afligidos y afligiendo a los que están cómodos. Dios te bendiga.